Buenas tardes a todos. Soy Marcos López Bea, subdirector de hidrógeno en Redexis y profesor de la Escuela de Organización Industrial. Doy clase en el Máster Internacional de Desarrollo Sostenible y también en el Máster de Ingeniería Medioambiental. Muchísimas gracias por conectaros. Veo que somos bastantes. Bueno, vamos a tratar un tema que desde mi punto de vista es de total actualidad y espero que os resulte interesante y útil. Seguro que bastantes de vosotros conocéis ya algunos aspectos o quizás todavía a lo mejor tenéis un conocimiento todavía más amplio. Bueno, el objetivo es simplemente hablar de la situación actual del hidrógeno renovable y de cómo el hidrógeno está llamado a ser digamos, una de las herramientas o de las posibilidades dentro de la transición energética y de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Comparto con vosotros una presentación en la que hay información respecto a estos temas que vamos a comentar. Voy a estar hablando aproximadamente 40-45 minutos y después de este tiempo hay un turno de otros 15-20 minutos para las preguntas que tengáis para que podamos comentar. Sin más, voy a empezar. El hidrógeno, como seguro que sabéis, no es nuevo, no es algo que aparezca, digamos, en escena de manera, digamos, pues sin avisar. Venía avisando ya hace bastante tiempo. Y bueno, lo que sí que es nuevo es que la producción de hidrógeno a partir de fuentes de generación renovable, lo que se conoce como el hidrógeno verde, sí que es lo que ahora mismo está teniendo pues cada vez un lugar más importante en todas las conversaciones en el contexto de la transición energética y en la posibilidad de poder contribuir de manera muy relevante a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Producción de hidrógeno a partir de fuentes de energía eléctrica renovables, es decir, a partir de energía eléctrica, de energía eólica, de energía solar fotovoltaica y de otras fuentes de generación eléctrica, es algo que está probado, la tecnología está disponible, lo comentaremos ahora un poco más adelante. Y lo que está haciendo cambiar un poco la situación es que se están empezando a desarrollar proyectos ya de una escala suficiente y cada vez más proyectos y se está viendo que esto ya está llevando a que se empiecen a reducir los costes de los equipos, asociado fundamentalmente, y de ahí viene el empuje, por la reducción del coste de generación eléctrica, sobre todo de la solar fotovoltaica o también de la eólica, tanto de la eólica onshore, de la terrestre, como de la eólica offshore. Pues digamos que está llevando a que se reduzca cada vez promoción de mayores proyectos, a que se consiga reducir el precio del hidrógeno renovable, que ahora comentaremos un poco más de detalle. Desde el punto de vista de las sinergias o de la integración en cuanto a la mayor penetración de energías renovables eléctricas que todos estamos viendo, ¿no?, en los últimos años, el coste, digamos, de estas tecnologías ya están compitiendo. De hecho, la energía solar fotovoltaica es ahora mismo la más competitiva respecto a otras tecnologías de generación eléctrica, y esto está permitiendo que el coste del hidrógeno verde respecto a otros tipos de hidrógeno que ahora comentaremos, pues esté avanzando en esa reducción de costes, en el que en un momento competirá con el hidrógeno proveniente de otras fuentes, y ahora comentaremos. Por otro lado, también las exigencias de calidad del aire en las ciudades, en las que se están utilizando mayor número de vehículos cero emisiones por las restricciones no ya de gases de efecto invernadero, de CO2, metano, etcétera, de los 6 gases de efecto invernadero tipificados por Naciones Unidas, por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, sino de los contaminantes locales, es decir, de las emisiones de
partículas de NOx, etcétera, que son contaminantes locales y que no tienen efecto no son gases de efecto invernadero, pero que sí afectan a la calidad del aire de las ciudades, en la progresiva incorporación de vehículos cero emisiones está, digamos, también empujando a que no solamente los vehículos eléctricos que utilizan baterías sean una de las posibilidades, sino que cuando estamos necesitando autonomías superiores, y estoy pensando, por ejemplo, en transportes entre ciudades, transportes de vehículos pesados, camiones, autobuses, etcétera, que recorren distancias superiores a las que puede cubrir un vehículo eléctrico con batería. Los vehículos con pila de combustible que utilizan hidrógeno tienen pues un papel que jugar importante en este sentido. Respecto al hidrógeno, y empezaba hablando de que no es algo nuevo, hay un consumo de hidrógeno a nivel mundial muy importante y además que ha ido creciendo, como veis en esta gráfica, sobre todo por el consumo de hidrógeno en el refino de petróleo, en la producción de fertilizantes y también en otros sectores en los que se consume hidrógeno. Hidrógeno que en el caso del refino se produce fundamentalmente reformando gas natural, es decir, extrayendo este hidrógeno del metano, del CH4, utilizando el proceso de Steam Methane Reforming, SMR, los reformadores de gas natural que extraen hidrógeno, y este hidrógeno digamos, se inyecta o se introduce en el proceso de refino para en cierta medida y como objetivo fundamental para cumplir con las calidades de los combustibles, de las gasolinas, etcétera, que se obtienen en el proceso de refino de crudo, ¿no? Del petróleo. También se utiliza hidrógeno, también proveniente de reformado de gas natural, es decir, de extraerlo del metano, en la producción de amoníaco para su posterior utilización en la producción de fertilizantes. Sectores muy intensivos, para que tengáis referencias pues, del entorno de una refinería estándar, que es complicado, ¿no? Hablar de una refinería estándar, pero una refinería, digamos, que tuviera un tamaño medio respecto a todas las refinerías, por ejemplo, que hay en España, estaría consumiendo del orden de las 150.000 toneladas de hidrógeno al año. Hidrógeno que, como os decía, proviene en su mayoría, por no decir prácticamente el 100%, en las refinerías, además del hidrógeno que se puede extraer de los hidrocarburos, el hidrógeno que se suministra a través de estos reformadores de gas natural que operan compañías de tipo de Air Liquide, de Praxair, etcétera. Desde ese punto de vista, el hidrógeno no es nuevo. Lo que sí que es nuevo es poder producir este hidrógeno, que la tecnología tampoco es nueva, pero lo que sí que es, digamos, novedoso es poder utilizar en grandes cantidades la producción de hidrógeno renovable. ¿Qué es esto del hidrógeno renovable, del no renovable, del verde, del marrón, del azul? Digamos que hay hablamos de tres tipos de hidrógeno. Por un lado, el hidrógeno marrón es aquel que se extrae, como os comentaba hace un momento, del metano, extrayendo del CH4 el hidrógeno. Es un proceso que tiene un impacto ambiental muy importante. Por el otro lado tenemos el hidrógeno azul. El hidrógeno azul es aquel del que proviene igualmente del reformado de gas natural, pero que añade la captura del CO2, con lo cual estamos en un punto intermedio entre lo que es el marrón y el verde. Es decir, marrón, extracción de hidrógeno del metano; azul, extracción de hidrógeno del metano más captura del CO2; y en tercer lugar, el hidrógeno verde, que es aquel que se produce en el proceso conocido como electrólisis. Seguro que lo conocéis. No es ni más ni menos que separar en el agua, en el H2O, el oxígeno del hidrógeno. De nuevo, tecnología probada, se lleva utilizando desde hace muchos años a nivel de laboratorio, en pequeña escala, en electrolizadores de tamaños reducidos. No es nada nuevo, son electrolizadores que funcionan perfectamente. Electrolizadores que se han utilizado alcalinos casi siempre, aunque la tecnología que actualmente se está también
utilizando son los electrolizados de membrana, los PEM. Bueno, no son tecnologías, digamos, la electrólisis no es nada nuevo. Lo que sí que es nuevo es poder desarrollar proyectos, plantas en las que la generación de energía eléctrica, que en algunos puntos de la red puede ser excedentaria, es decir, que haya una generación de energía eléctrica que exceda de la demanda que en un determinado momento sea capaz de absorber la red eléctrica, o porque bien haya un exceso de generación o bien por las limitaciones de las líneas, de las subestaciones, etcétera, de las infraestructuras eléctricas. Se está viendo y se está probando en distintos países a nivel internacional que esos excedentes de producción de energía eléctrica pueden ser aprovechados para producir hidrógeno. Producción de hidrógeno que podría tener distintos usos. Ahora comentaremos cuáles son. En esta foto que veis aquí con distintos procesos no es ni más ni menos que lo que os comentaba, además de la electrólisis, de los reformadores, también la pirólisis como otra de las posibilidades, aunque todavía a nivel de desarrollo, igual que en la parte de arriba también veis, aparte de los electrolizadores alcalinos y los electrolizadores PEM, aquellos basados en los óxidos sólidos, también con un coste todavía muy elevado y una tecnología todavía con TRLs a nivel de innovación. Si conocéis los niveles de innovación entre el 1 y el 9, pues 1 como una tecnología que todavía están incipientes a nivel de una idea más que nada, 9 TRL9 cercanos y ya en vía de poderse comercializar, pues las tecnologías de óxidos sólidos están en torno del 3, y cuál es, si es 4, ¿no? Pero tecnologías que todavía no tienen madurez comercial para poderse, digamos, poner en el mercado. Sí que lo son los electrolizadores alcalinos y los electrolizadores de membranas. Las tecnologías, estos TRLs que os comentaba, pueden, digamos, observarse los distintos elementos de la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción del hidrógeno hasta las aplicaciones. Vemos cómo la producción está en un TRL9, es decir, comercializable, es decir, no estamos en niveles de ideas ni de madurez de innovación ni que requieran procesos de prototipado, etcétera, sino que ya estamos a nivel de comercial en lo que es la producción del hidrógeno verde, aquel que se produce con electrolizadores. En almacenamiento exactamente igual, los materiales de los tanques sellados que son capaces de, digamos, almacenar hidrógeno a unos niveles de presión, distintos niveles de presión, bueno, no entrar en demasiado detalle. El transporte también, aquí podríamos hablar en detalle, ¿no?, de este tema, pero el transporte a nivel de los camiones que transportan con distintos tipos de materiales, con composite, metálicos, etcétera, botellas de hidrógeno. En el transporte de hidrógeno a nivel de gasoductos y de inyección en la red, ahí es donde veis un poco más abajo que aparece como en TRLs 9, pero sí que es verdad que ahora mismo lo que se está probando en distintos países es qué porcentajes de hidrógeno son capaces de absorber las redes, las infraestructuras gasistas por las cuales actualmente circula únicamente gas natural. Metano en un 96%, pero países como Inglaterra ya han llegado a probar hasta un 25% de hidrógeno en mezcla con gas natural. Hay otros proyectos que están desarrollando aquí en España, el proyecto Higgs, otros proyectos en Alemania, en Francia. Bueno, hay de hecho en Alemania, Air Liquide tiene una red, creo recordar que es en Alemania, de 73, 76 kilómetros que transporta únicamente hidrógeno. Bueno, se están haciendo avances. Aquí hay dos cuestiones fundamentales: los materiales de los cuales están hechos los gasoductos, ver qué tipo de, digamos, qué porcentajes de hidrógeno son capaces de transportar. Si es necesario y si quisiéramos llevar hidrógeno 100%, tendríamos que construir un gasoducto que transportara exclusivamente hidrógeno. Es importante señalar que el hidrógeno no es intercambiable al 100% por el gas natural, a diferencia del biometano, por ejemplo, que sí lo sería. El hidrógeno podríamos ir a mezclas, bueno, se ha llegado hasta un 25%, no está muy claro hasta si se puede incrementar estos porcentajes, depende de los materiales, como os decía, de los gasoductos, pero también depende
del uso final del hidrógeno. Es decir, si vamos a quemar este hidrógeno, vamos a utilizar este hidrógeno en una caldera, por ejemplo, los quemadores serán capaces de admitir hasta unas mezclas de hidrógeno pues, en torno del 25-30%, los ciclos combinados de gas, etcétera, ¿no? Es importante analizar no solo los materiales de los cuales están hechos los gasoductos, sino también cuál es el uso final de este hidrógeno. Si vamos a utilizar, por ejemplo, este hidrógeno para un vehículo que funcione, para un vehículo eléctrico que funcione con una pila de combustible, vamos a necesitar que este hidrógeno sea un hidrógeno puro que tendremos que purificar previamente y que tenga por lo menos 99,99 de pureza. Bueno, esto respecto a los temas de transporte. Si entrara en detalle en cada uno de ellos, necesitaríamos mucho más tiempo. Estoy intentando hacer una pasada por los temas más relevantes. Respecto a aplicaciones estacionarias, todo lo que comentábamos de la inyección en red, la inyección en red, de las pilas de combustible a nivel residencial para uso como almacenamiento para generar electricidad y revertir el proceso de electrólisis, es decir, recordar que el proceso de electrólisis convierte o separa el H2O en hidrógeno y en oxígeno. Una pila de combustible lo que haría es revertir ese proceso y convertir el hidrógeno utilizando también, digamos que el electrolizador necesitaría energía eléctrica para separar el hidrógeno y el oxígeno, y una pila de combustible necesitaría hidrógeno más oxígeno para obtener electricidad. En aplicaciones de movilidad, en los vehículos a nivel de utilitarios, de coches, la tecnología en autobuses pues está probada, en camiones, furgonetas está algo menos probada, veis ahí está más cerca de los TRL 6-7, en trenes en torno también de 6, en barcos algo menos y en aviones algo menos. Aquí hay una cuestión también fundamental de dónde se ubican las pilas de combustible en estos medios de transporte. Bueno, en los barcos ya, y os comentaré luego al final algunos ejemplos. En los aviones es más complicado por el peso de los tanques de hidrógeno y de las pilas, pero bueno, sobre todo digamos en la movilidad terrestre se está avanzando bastante y hay vehículos, os enseñaré para aquellos que no lo conozcáis, pues bueno, aquellos que ya están disponibles, ¿no? A nivel de reducción de emisiones, el hidrógeno tiene un papel muy importante y en esta reducción de emisiones en los que la energía eléctrica tiene un papel muy relevante, algunas digamos, aplicaciones industriales en las que la única solución o la única vía de poder reducir emisiones es utilizando hidrógeno de origen renovable, ¿no? Estoy pensando en el hidrógeno que necesitan las refinerías de petróleo, en el que consumen los altos hornos en las plantas de producción de acero, en la producción de fertilizantes, aplicaciones o usos industriales en los que digamos que la parte de la solución eléctrica como tal, de energía eléctrica, no puede entrar, ¿no? También hay usos del hidrógeno a nivel más a nivel de cogeneración, a nivel, digamos, residencial, donde el hidrógeno puede utilizarse a nivel de uso térmico para las calderas y también con pilas de combustible teniendo hidrógeno almacenado para poderlo utilizar como electricidad. Esta sería otra de los usos. Respecto a esto que os quería compartir aquí también con vosotros, es un proyecto que se está desarrollando en Holanda para mostraros cómo lo que comentaba ahora hace unos momentos respecto a los usos en distintos sectores. Fijaros cómo hay una conexión desde los aerogeneradores que están en el mar, con toda la parte de eólica offshore, con un transporte de este hidrógeno a través de gasoductos que lo transportan hacia la costa. A su vez, hay una producción de hidrógeno ligada a energía solar fotovoltaica que se encuentra ya en tierra. Y este hidrógeno, como veis en este dibujo, se va o bien inyectando en las redes gasistas para poder ser transportado o bien
es consumido o almacenado y consumido posteriormente por distintos tipos de consumidores. Aquí veis que hay casas, hay trenes, hay autobuses, hay coches, hay furgonetas, hay camiones. Bueno, hay distintos usos, ¿no? El hidrógeno tiene una de las, digamos, ventajas más importantes que genera es que tiene una capacidad de almacenamiento y esto cuando la generación eléctrica y sobre todo la generación fotovoltaica, ¿no? Como está ocurriendo ahora mismo en España y en otros países, excede la producción, y lo que va a ocurrir ya está ocurriendo en Alemania, ¿no? Con eólica y con fotovoltaica, pero en España ya hay detectados determinados puntos en la red en las que hay llamadas de los centros de control a los parques eólicos para que paren. Con la fotovoltaica y con toda la potencia fotovoltaica que está previsto que se instale, son necesarios mecanismos de flexibilidad para la red eléctrica, mecanismos que permitan diferir el momento de generación del momento de consumo de la demanda eléctrica, ¿no? Porque hay un desacoplamiento, como podréis imaginar, y seguro que muchos de vosotros lo conocéis, entre la producción de las plantas de energía solar fotovoltaica durante el día, en determinadas horas del día, de las plantas de producción de energía eólica en las horas del día en las que sea, que puede ser de noche, de las velocidades de viento que admiten los aerogeneradores entre la mínima y la máxima, pero digamos que puede haber desacoplamientos entre cuándo se genera esa energía y cuándo se consume. En este sentido, el hidrógeno, igual que lo son las baterías, con las limitaciones que tienen a nivel de la temporalidad en el almacenamiento y la capacidad de energía que son capaces de almacenar, el hidrógeno, sin embargo, tiene la posibilidad de poderse almacenar en cantidades, en volúmenes muy superiores. Puede transportarse por las redes gaseosas, puede transportarse, puede almacenarse en tanques, puede almacenarse, no voy a entrar en esto porque es ya quizás demasiado detalle, en otro tipo de almacenes también subterráneos, puede transportarse en camiones cisterna, etcétera, y permite, digamos, diferir y desacoplar el momento de generación de electricidad con la demanda. Este hidrógeno puede luego consumirse como hidrógeno también, es decir, que tiene esa versatilidad que se podría utilizar ese hidrógeno como combustible de un vehículo, se podría utilizar también para utilizar en los procesos industriales que comentábamos antes, y también se podría revertir este proceso y volverlo a convertir en electricidad en una pila de combustible. Digamos que tiene esa versatilidad de poder, digamos, arbitrar entre las distintas alternativas dependiendo del uso, sobre todo pudiéndolo obtener, y esto es lo ideal, utilizando un coste eléctrico lo más bajo posible a poder ser cero. Y diréis, esto del coste eléctrico cero, que un buen amigo comentaba ya hace unos años, que el coste de electricidad iba a llegar a ser cero y yo le escuchaba con atención, aunque realmente no tenía yo muy claro, ¿no? Efectivamente esto va reduciéndose y tal. Claro, el coste eléctrico es cero cuando en el momento en que la red no es capaz de absorber esa generación, ¿no? Un propietario de un parque eólico, de una central de energía solar fotovoltaica, de una planta, está dispuesto a generar en el momento en que obtenga un mínimo ingreso, ¿no? En esas horas de precio cero es cuando el coste eléctrico, que es el fundamental para la producción de hidrógeno renovable, el hidrógeno verde, dependiendo de la escala, estos números, tomároslo con precaución, pero en torno al 65% aproximadamente del coste de producción del hidrógeno verde, del hidrógeno renovable, es el coste eléctrico. Si conseguimos tener un coste eléctrico cero, seremos capaces de producir un hidrógeno que sea que tenga un coste pues competitivo, ¿no? Las distintas, digamos, vías, ¿no? Para poder llevar, poder pasar de energía eléctrica desde la parte de energía eólica, energía solar fotovoltaica, etcétera, hasta los consumos en los vehículos, los consumos en las refinerías, en la producción de amoníaco, de acero, etcétera, pues son distintos. Hablamos de producción, como os decía al principio, a través de electrólisis para aprovechar energía eléctrica renovable y producir hidrógeno verde,
hablamos del proceso de reformado de gas natural cuando utilizamos, digamos, producciones de extracción, o sea, perdón, procesos de extracción del hidrógeno del gas natural. Y en este sentido, pues todos estos caminos son válidos, ¿no? Es importante señalar que todos los caminos son compatibles. Y en este proceso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo importante es tener claro que hay distintas soluciones y que son compatibles entre ellas. Tenemos que pensar siempre para qué, cuál es el uso, qué distancias hay entre donde generamos el hidrógeno hasta donde lo queremos consumir, cómo lo vamos a poder transportar, cuáles son los costes de las infraestructuras, de los distintos componentes que necesitamos y contra qué competimos. Si hablamos, por ejemplo, de poder sustituir progresivamente el hidrógeno que consume una realidad de petróleo, estamos compitiendo con precios del entorno de los 2 euros, 2 euros y medio euros el kilo de hidrógeno. Si estamos hablando de movilidad, habrá que compararlo con el coste de los combustibles alternativos, ya sea diésel, ya sea gasolina, ya sea eléctrico, ya sea gas natural vehicular, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del uso que vayamos a hacer de este hidrógeno, podremos tener algo más de margen para, digamos, amortizar la inversión en las infraestructuras. Ahora mismo estamos en un punto en el que el desarrollo de proyectos grandes, proyectos que bueno, hay en Australia, hay proyectos en Francia, en Holanda, en España estamos desarrollando también algún proyecto, pero proyectos de gran tamaño son los que van a permitir en los próximos años que, unido al coste eléctrico, a un coste eléctrico reducido o incluso cero en momentos de excedentes de producción eléctrica, podamos llegar a obtener un precio de hidrógeno renovable que compita con el hidrógeno reformado de gas natural. Esto no es mañana, pero sí que es cierto que se están, digamos, combinando dos factores que son los necesarios para que esto ocurra, y es coste eléctrico cada vez más bajo y reducción del coste de los componentes, de los electrolizadores, de los compresores, de todos los componentes, tanques de almacenamiento, etcétera, para poder obtener un coste de hidrógeno competitivo. A nivel de los vehículos, esta última parte que veis aquí en este gráfico, hay una de las cuestiones también de las barreras fundamentales ahora mismo para el desarrollo de la movilidad con hidrógeno, que es el coste de las infraestructuras de repostaje, de lo que son las hidrogeneras. En inglés lo habréis leído seguro y habréis escuchado de las HRS, que es ni más ni menos que las Hydrogen Refueling Stations, que son las estaciones de repostaje de hidrógeno. Hablamos de HRS en el sector, no son ni más ni menos que otro punto, otro surtidor donde en lugar de cargar gasolina, gasoil o de recargar la batería del vehículo eléctrico, estamos llenando el tanque de hidrógeno de otro vehículo eléctrico, que también es un vehículo eléctrico, pero que en lugar de tener una batería, tiene un depósito de hidrógeno y además tiene una pila de combustible, que convierte este hidrógeno, como os decía antes, más el oxígeno en energía eléctrica y permite que el vehículo, el Toyota Mirai, el Hyundai Nexo, bueno, os comentaré después alguno más, se pueda mover. Por avanzar algo más respecto a la transición, digamos, energética alternativa respecto a también en temas muy importantes, y es por donde en Estados Unidos se empezó a desarrollar este sector, que como Plug Power, esta empresa americana, suele decir, y no es muy glamuroso, pero es por donde realmente empezaron gran parte de la implementación del hidrógeno en temas relacionados con movilidad, y es su uso en las carretillas, en todas las forklifts de los centros de logística, de los aeropuertos, de los centros de logística de las compañías como FedEx, de Walmart, de todas las compañías americanas que mueven un volumen o Amazon, que mueven grandes, digamos, movimientos de paquetes y de envíos. Empezaron a sustituir, esta compañía en Estados Unidos, Plug Power, empezó a sustituir todas las carretillas que había en estos centros, las que ya eran eléctricas,
por carretillas que utilizaban con una pila de combustible hidrógeno. Tiempos de operación optimizados, tiempos de espera prácticamente eliminados. Bueno, ahí es donde empezó a utilizarse el hidrógeno. Hidrógeno, curiosamente, que en Estados Unidos, bueno, curiosamente, no curiosamente, que a nivel internacional es así, es hidrógeno que proviene de reformado de gas natural. En Estados Unidos se utiliza más en estado líquido. En Europa nos hemos decantado más por llevar el hidrógeno comprimido. En Estados Unidos, aparte de esta iniciativa, ya de paso os comento que hay la parte de California, en torno ya de 70 hidrogeneras, de estas HRS que comentábamos, donde llevan circulando Toyota Mirai ya desde hace varios años y bueno, está implementado con bastante éxito, ¿no? Ahora ya hay planes de incrementar esta capacidad de las hidrogeneras y bueno, se está, digamos, haciendo bastantes progresos, ¿no? Respecto al coste de los vehículos, que también es importante, aquí veis que hay una mezcla de autobuses, de los camiones, de los coches, de las carretillas, de los trenes, etcétera. La producción de estos vehículos a nivel masivo es lo que va a permitir que se reduzca el coste de los mismos. Y como veréis ahora más adelante, pues hay compañías como Hyundai, que anunciaba que hasta el año 2030 producirá en torno a 500.000 vehículos de hidrógeno. Estas son cifras que ya son muy relevantes. París, por ejemplo, ya empezado a desarrollar una flota de taxis de Hype de 600 vehículos Toyota Mirai que utilizan pila de combustible con hidrógeno. Bueno, Angela Merkel que ha hecho una declaración respecto a este tema. También por parte de la Comisión Europea se ha señalado que en la transición el hidrógeno está llamado a jugar un papel muy importante. Nel, que es el principal fabricante a nivel internacional de electrolizadores, es una compañía noruega también con muy fuerte implantación en Dinamarca, ya está desarrollando plantas para la producción a escala de las hidrogeneras y de electrolizadores para poder tener electrolizadores más grandes e hidrogeneras a un coste mucho más reducido. Vamos que todo está yendo en el camino adecuado. Respecto a aplicaciones en movilidad, quería compartir con vosotros algunas fotos de vehículos, tanto de camiones, de trenes, vehículos, digamos, más utilitarios que ya están en funcionamiento. A nivel de camiones hay distintos proyectos. Este camión que veis aquí es una empresa que se llama Nikola, con K. Hay proyectos a nivel europeo que tampoco es muy glamuroso, es como lo de las carretillas en los centros logísticos de Estados Unidos, pero es para los camiones de recogida de residuos urbanos. Es decir, que requieren, por las operaciones que requieren hacer, requieren consumos de energía importantes, recorren distancias que no son digamos, alcanzables con baterías. Entonces, las pilas de combustible y el uso de hidrógeno en los camiones que van recogiendo residuos entre unos municipios y otros, a nivel europeo se están, digamos, promoviendo mucho. Los holandeses son pioneros en este tema y hay fondos y hay, digamos, ayudas europeas que están permitiendo que se desarrolle en este sector de los camiones de recogida de residuos. En los trenes, Alstom y otras compañías ya están poniendo en marcha algunos trenes. En España hubo una prueba piloto hace, no sé si fueron 6 o 7 años en Asturias, con uno de los trenes de FEVE, de Ferrocarriles de Vía Estrecha. Pero bueno, digamos que yo creo que son ahora mismo más los franceses, los alemanes, los que están apostando por tener trenes que combinen pues una pila de combustible con un tanque de hidrógeno y una batería, ¿no? Bueno, son proyectos que ya se están desarrollando. A nivel de autobuses, la foto que veis en la parte de abajo son los autobuses de la ciudad de Aberdeen, en Escocia, donde tuve la suerte de estar hace aproximadamente un año. Y bueno, proyectos que ya son una realidad, ¿no? Proyectos en los que hay una hidrogenera,
donde en la ciudad de Aberdeen quiero recordar que eran en el entorno de 12, 15 autobuses, varios camiones de recogida de residuos, algunos de los vehículos de la policía, bueno, distintos vehículos que prestan servicio a la ciudad y que se mueven exclusivamente con hidrógeno. Esto es algo que está, digamos, a nivel europeo promoviéndose mucho. Es muy importante a nivel del desarrollo de hidrógeno para movilidad conseguir agregar volúmenes de hidrógeno importantes para poder, digamos, amortizar las infraestructuras por el coste que tienen actualmente y poder viabilizar estos proyectos. Se habla de proyectos en los que en torno de 40, 50 autobuses permiten viabilizar la inversión en estos proyectos, digamos, sin ayudas. Si habláramos de un volumen de vehículos inferior, necesitaríamos algún tipo de apoyo, ya sea a la compra de los autobuses, también a la compra o a la infraestructura, ¿no? Para el desarrollo de las plantas de producción de hidrógeno como de las HRS, de las hidrogeneras. Y bueno, en este sentido, pues se están desarrollando proyectos. Hay un proyecto europeo muy interesante que es H2Bus, promovido por Everfuel, que es una de las compañías que es una escisión de Enel que está coordinando este proyecto, pero con fondos de CEF, con fondos para poder reducir tanto el coste de los autobuses como de las infraestructuras. Y en este sentido, pues bueno, actualmente, por si que tengáis una idea, el coste de estos autobuses está en torno de los 550 a 600.000 euros. Este proyecto de H2Bus a nivel europeo está, digamos, apuntando a un objetivo de que el coste de los autobuses sea 350.000 euros. Entonces, bueno, aquí se habla mucho en el transporte del TCO, del Total Cost of Ownership, de cuánto cuesta realmente un vehículo, ¿no? Teniendo en cuenta el coste, no solo el coste de la inversión en el autobús, sino también el coste del combustible, etcétera, y se está trabajando mucho en estos aspectos para conseguir que a medida que se vayan, digamos, fabricando más autobuses y se vaya reduciendo el coste de las hidrogeneras, poder alcanzar una paridad con el resto de combustibles que existen en la actualidad. Respecto a los vehículos más a nivel de utilitarios, veis aquí una foto del Toyota Mirai, del Hyundai Nexo, vehículos que ya existen. Toyota Mirai hay en circulación en Alemania, hay en Francia, hay en Estados Unidos, hay en Japón, por supuesto. Hyundai también tiene vehículos en circulación y estos vehículos es cierto que ahora mismo tienen un coste elevado, en torno de 75.000 euros aproximadamente, arriba abajo. Son vehículos caros, son vehículos de gama alta, pero es cierto que en el momento en que tanto Hyundai como Toyota y otros fabricantes, Mercedes, BMW, que también están anunciando vehículos de este tipo, empiezan a producirlos a escala. Hyundai ya lo ha anunciado y Toyota también con este nuevo Toyota Mirai, que es la versión de 2020, puedan empezar a producir estos vehículos a escala, pues se reducirá el coste de los mismos y permitirá que se puedan, digamos, adquirir un mayor número de personas. Prácticamente para ya finalizar, también daros algunos ejemplos del uso del hidrógeno en el sector marítimo, en buques de distinto tipo. Hay en el entorno de 28 30 proyectos a nivel europeo para el uso de hidrógeno en el sector marítimo. Hay proyectos para no solo, digamos, utilizarlo como combustible para impulsar y propulsar los barcos, sino también para el uso de hidrógeno en los puertos. Y es un sector también muy digamos, proactivo en conseguir reducción de emisiones y igual que en el sector automovilístico, digamos, de transporte terrestre, por todas las normativas de tener, como conoceréis, los gramos de CO2 por kilómetro que emiten la flota completa o, digamos, la gama de una marca, pues estos son incentivos, ¿no? En esta dirección son positivos. Aquí os ponía un ejemplo también de cómo en un puerto el hidrógeno tiene un papel importante.
hidrógeno unido a energía eléctrica renovable, unido al uso para la logística de los puertos. Es importante estos usos. Hay un proyecto en España que se llama H2 Ports, promocionado por el puerto de Valencia, que está promoviendo el uso del hidrógeno en las instalaciones portuarias y bueno, la Fundación Valencia Port. Y bueno, en este sentido, pues hay proyectos que, digamos, están yendo en una buena dirección. Las reuniones que convocan, por daros alguna información así más de actualidad, la Comisión Europea, por ejemplo, hace un par de meses convocó una reunión en Bruselas para hablar de hidrógeno, en la que estaba Hydrogen, que promovía Hydrogen Europe, que es una de las asociaciones a nivel europeo que promueve el uso del hidrógeno, como la FCHJU, que es la Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, que es digamos, el organismo de la Comisión Europea que canaliza todas las ayudas para proyectos de hidrógeno. Pues recuerdo allí en Bruselas estábamos en el entorno de 430 personas y estaban conectadas 15.000 personas en streaming a esta reunión, ¿no? De un día. Algo que lo hubieran convocado, bueno, de hecho las convocaban hace 4 o 5 años, pues eran reuniones a las que acudían pues en torno de 50 a 60 personas, ¿no? Para que veáis que es algo que está tomando mucha relevancia, está siendo impulsado por la Comisión Europea dentro de las estrategias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y también por determinados países, en concreto por Holanda. En España estamos también empresas y asociaciones sectoriales, la Asociación Española del Hidrógeno, el Centro Nacional del Hidrógeno, la Fundación del Hidrógeno Aragón y varios centros de investigación y me disculparán aquellos que no haya mencionado, la Universidad Autónoma, el CIEMAT, bueno, en fin, distintos organismos que tienen mucha experiencia. Además, en España, curiosamente, hay mucha experiencia en este tema y creo que tenemos capacidad de poder aportar tecnología y conocimiento a este sector que se está viendo que es, digamos, muy útil como una de las soluciones, no como única solución, porque tampoco lo es la parte de la electrificación, pero es una de las soluciones importantes que se están desarrollando. Hay compañías como Engie, hay compañías como Equinor, que están apostando muy fuertemente por esta tecnología en sus procesos de reducción de emisiones y bueno, esto era un poco lo que quería compartir con vosotros. Espero que os haya resultado útil. En 45 minutos es un resumen muy por encima. He intentado no entrar en demasiado detalle de todas las cuestiones, pero sí daros una pincelada de los temas ahora mismo donde están y bueno, a partir de este momento estoy disponible para las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Sí, la presentación creo que se va a poder compartir. Sí, la presentación se va a compartir a las personas que estáis, tanto los que habéis estado en el webinar, creo que como aquellas que os habéis inscrito pero no habéis finalmente podido estar. Creo que se hace un vídeo y digamos, a preparar una documentación. Bueno, algunas de las preguntas que tenéis respecto al coste del hidrógeno, algunos 65%. Domingo González pregunta dice la pregunta, si he entendido bien, el 65% del coste del hidrógeno verde se basa en el coste eléctrico. Vale, es del coste, digamos, por kilo de hidrógeno. El 65% de ese coste aproximadamente, dependiendo de la escala, es el coste eléctrico. Eso es así. Depende de en qué país estemos, depende si estamos conectados directamente
a una planta de producción de energía eléctrica renovable, o bien tenemos que pasar por la red eléctrica y tenemos que también pagar los costes regulados, los peajes, los términos de potencia, etcétera. Pero en ese orden de magnitud aproximadamente. ¿Alguna otra pregunta que tenéis por aquí? Vale, respecto a la tecnología de electrólisis, Marien pregunta si la tecnología de electrólisis a escala industrial está suficientemente desarrollada. Está desarrollada, es cierto que no hay electrolizadores, salvo algunos como Noruega, que desde el año 1960 ya tenían conectado un electrolizador o varios electrolizadores a una planta de generación, una de hidroeléctrica, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo las escalas de los proyectos que se han ido moviendo hasta el entorno de los 5 o 6 megavatios, ya está empezando a haber proyectos de potencias mayores de 50, 100 megavatios. Bueno, en Australia, por ejemplo, hay un proyecto que desarrolla Engie con Yara, que es uno del mayor fabricante de fertilizantes a nivel mundial, plantas de hasta 1000 megavatios, ¿no? Hay proyectos también en Arabia Saudí y en otros puntos en los que, pues bueno, sí que, digamos, la tecnología está aprobada, es simplemente escalar en el stack, pues digamos que es donde se engloban los distintos electrolizadores de las distintas potencias poder tener, pero sí, la tecnología está completamente, digamos, disponible y probada, ¿no? Tengo aquí alguna otra pregunta. Has hablado de transporte. Javier Pérez pregunta, cuando has hablado de transporte de hidrógeno junto con gas natural, entiendo que siempre fase gas, posteriormente no se separa. Vale, sí, Javier, o sea, la cuestión está en para qué utilizamos este hidrógeno, ¿no? El hidrógeno puede utilizarse en mezcla con gas natural y, digamos, podría, digamos, también viabilizarse de alguna manera con garantías de origen de gas renovable. Es otro tema en el que se está trabajando actualmente, que se pueda, que digamos, cuando inyectas o mezclas el hidrógeno con el metano, con el gas natural, eh, digamos que, y luego lo quemas en una caldera, digamos que quemas la mezcla, ¿no? De hecho, lo inyectas en un punto de la red gasista y finalmente donde se consume, pues llega en la mezcla que llega, ¿no? La cuestión está en que si ese uso que vas a hacer es, por ejemplo, para movilidad, deberías separar en el punto de destino, si es en un gasoducto, el hidrógeno del gas natural. Depende del uso, ¿no? Otra opción es poder transportar el hidrógeno solamente como hidrógeno, a través de un hidroducto que lleve 100% hidrógeno o a través de, como os comentaba al principio, de camiones que transportan únicamente hidrógeno, ¿no? ¿Tengo alguna otra pregunta? Vale, Luis Guijarro pregunta, ¿podría por favor hacer una valoración del uso del hidrógeno y de la economía circular? Vale, los gases renovables, ¿no? En general, también el biometano, es decir, el aprovechamiento del biogás para el posterior upgrading y conversión en biometano y inyección en la red de gas y el hidrógeno son procesos circulares, es decir, si estamos utilizando energías eléctricas renovables que podemos convertir en hidrógeno y este hidrógeno se puede reinyectar a la red eléctrica en forma, digamos, reconvertida a través de una pila de combustible en electricidad, en cierta medida estamos circularizando con el biometano. Este webinar no es para hablar de biometano, pero para hablar los 5 segundos del tema, también es igual de circular. Es decir, podemos utilizar residuos agrícolas, residuos forestales, etcétera, para obtener un biogás. Ese biogás someterlo a un proceso de upgrading y poder convertirlo en biometano. Y ese biometano inyectarlo en la red de gas y utilizarlo, por ejemplo, como una fuente de generación de calor, ¿no? Tiene contribución importante a la economía circular, el hidrógeno renovable, el hidrógeno verde. El hidrógeno de reformado de gas natural tiene un inconveniente a nivel de las emisiones, a nivel del impacto ambiental que tiene el hidrógeno renovable, es decir, aquel que se produce a través de electrólisis a partir de fuentes de generación eléctrica renovable, como puede ser la energía solar fotovoltaica o la eólica, pues digamos que sí que es circular, ¿no? ¿Alguna otra pregunta tenéis por aquí? Estoy intentando seleccionar algunas.
Vale, alguna respecto a los países en desarrollo, esta realidad está muy lejos de aplicarla. Bueno, Mireia, que es quien pregunta, vamos a ver, la cuestión efectivamente ahora mismo está en el coste, ¿no?, de las infraestructuras y en el coste eléctrico. Son soluciones, por ejemplo, en Japón, donde se están utilizando el hidrógeno para uso térmico, ¿no?, para viviendas, para uso residencial. Mi opinión personal, puedo estar equivocado seguro, ¿no? Pero es que el coste de la tecnología, el coste de los componentes de la infraestructura va en descenso y irá en descenso a medida que se vayan desarrollando más proyectos y se produzcan a escala todos estos componentes. Representan una solución para países en vías en desarrollo, igual que las pilas de combustible, es decir, poder tener unos módulos de energía solar fotovoltaica en el tejado de una vivienda y poder tener una pila de combustible que pueda ser capaz de almacenar esta energía para proporcionar calor o bien electricidad con una pila de combustible en los momentos en los que no haya generación eléctrica. Con una manera de almacenamiento, la cuestión ahora mismo es el coste, ¿no? Vale, aquí tenéis alguna otra pregunta respecto a si hay alguna formación de grado de ingeniería química, algún máster que recomiendes relacionadas con tecnología exclusivamente sobre hidrógeno. Creo que no, sí que os puedo recomendar cursos que da tanto la Asociación Española del Hidrógeno a través de, bueno, en colaboración con Ariema. Hay un curso de hidrógeno muy, muy bueno, también hay un curso del Centro Nacional de Hidrógeno de Puerto Llano, algunos en versión presencial, otros en online, estos dos. ¿Alguna otra pregunta? Hay muchas, estoy intentando daros respuestas a algunas. Vale, Carlos Plaza pregunta ¿cuál piensas que puede ser el papel del hidrógeno en el futuro de expansión de las energías renovables? Sí, Carlos, esto, a ver, la cuestión está en que la mayor penetración de las renovables eléctricas eh, necesita de mecanismos de flexibilidad. El hidrógeno es una de ellas. También es cierto que para que pueda haber más renovables eléctricas, si no se desarrollan mecanismos que permitan almacenar, llegará un momento en el cual todos estos proyectos que se están tramitando y que tienen algunas limitaciones, que es los puntos de la ecuación, los puntos de conexión, que haya demanda, cuál es el precio al que se cobra esa energía eléctrica que se produce, necesitan mecanismos de almacenamiento, necesitan flexibilidad. En ese sentido se habla del sector coupling, que es la integración entre el sector eléctrico y el sector gasista, para permitir almacenar volúmenes, digamos, megavatios hora eléctricos generados en momentos en los que no se puedan, digamos, en los que la demanda eléctrica no sea suficiente para que se puedan consumir en otro momento, ya sea en forma de hidrógeno, para usos varios, como veíamos antes, o bien para forma de almacenamiento y poderlos, revertiendo el proceso con pilas de combustible, volverlos a inyectar en la red eléctrica. Por ahí es donde está la cuestión. Otra pregunta por aquí que alguien que me llama Óscar, soy Marcos, no pasa nada, pero también voy a intentar contestarte. Javier, dices, ¿cuál es la situación actual en España con respecto a este tema y cuál es la previsión de futuro? Sí, bueno, la situación en España es que se están promoviendo distintos tipos de proyectos en los que los centros de investigación, como comentaba antes, la Fundación del Hidrógeno de Aragón, el Centro Nacional del Hidrógeno, la Asociación Española del Hidrógeno, etcétera, están aportando su conocimiento en todos ellos. Se están promocionando proyectos para poder escalar su uso en refinerías, en producción de fertilizantes, en movilidad y, bueno, desde las empresas estamos promocionando este tipo de proyectos. Hay muy buena predisposición por parte del Ministerio como de la Oficina Española de Cambio Climático en apoyar estos proyectos. Se está ahora mismo desarrollando pues la normativa, la regulación. Hay un tema importante también de toda la parte de regulación que no hemos tocado aquí, pero bueno, yo creo que estamos yendo en la dirección
adecuada. Hay, como os decía, mucho conocimiento por parte de personas, de científicos, de investigadores que llevan trabajando en estos temas desde hace muchos años. Y yo creo que hay cada vez más empresas que con capacidad de inversión digamos, no solo a nivel de las utilities, sino también de inversores de otro tipo que ven interés en que este sector se está desarrollando y se puede desarrollar. España cuenta con el desarrollo de las renovables eléctricas y con, digamos, factores de emisión, disculpación de las plantas factores de capacidad, disculpad que no me salía la palabra, factores de capacidad de las plantas de producción de energía eléctrica renovable superiores en bastantes casos, no en todos, pero con más producción, más horas de producción anuales, con factores de capacidad más elevados y bueno, creo que España tiene un papel importante que tenemos que jugar, pero tenemos que apoyarlo desde las empresas, desde la administración, desde distintos puntos, ¿no? ¿Alguna pregunta más que teníamos por aquí? Bueno, alguna que no entiendo bien, que preguntáis por aquí también. Vale, sí, algunos también preguntáis sobre literatura para más detalles y tal. Creo que una de las fuentes más importantes de información sobre todos estos temas es la FCHJU, que es os decía antes, Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, que es el organismo de la Comisión Europea que canaliza todas estas ayudas. Tenéis multitud de información ahí sobre los proyectos. Hydrogen Europe, también, que es la Asociación Europea del Hidrógeno, también tiene bastante información. Centro Nacional del Hidrógeno, Asociación Española del Hidrógeno. Bueno, yo creo que con esos tenéis unos cuantos. Empresas españolas, comentabas que había mencionado Enel como empresa referente. En España hemos hablado de las empresas más a nivel de centros de investigación. No quiero hablar de empresas más a nivel de inversores, pero sí de fabricantes. Bueno, H2B2 en concreto, que es un fabricante. Ariema también, que comercializa otros electrolizadores. Bueno, tenemos tecnología también y tenemos conocimiento. Yo creo que fundamentalmente que es lo que hace falta en este momento. Otra pregunta, un par de días más, que habla preguntáis cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, especialmente en los coches. Las ventajas es sobre todo la autonomía, sobre todo el poder tener, digamos, más autonomía que un vehículo eléctrico, que también son vehículos eléctricos, recordemos, que los que tienen batería, ¿no? Los coches que tienen pila de combustible. Desventajas ahora mismo, las desventajas fundamentalmente están en el coste de los vehículos y en el coste de la infraestructura de las hidrogeneras. Yo creo que en el momento en que esto empiece a reducirse, podremos hablar de que no hay prácticamente que esas desventajas o esas barreras se reducen. A ver si una última pregunta que pueda ver de todas las que hay por aquí. ¿Alguna otra cuestión de las últimas preguntas que habéis? Vale, respecto al apoyo del gobierno español, es lo que os comentaba. Yo creo que hay muy buena predisposición. Creo que las personas del Ministerio y de la Secretaría de Estado de Energía, de la Subdirección General de Hidrocarburos, de las distintas administraciones a nivel no solo nacional, sino también a nivel de algunas regiones, comunidades autónomas, hay un conocimiento, yo creo que muy importante y somos conscientes desde las empresas que la administración va a apoyar. De hecho, ya está apoyando a través por ejemplo, del IDAE y a través de ayudas específicas en proyectos y a nivel que son conscientes de que es una de las vías de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
es la utilización de hidrógeno renovable, ¿no? Bueno, disculpar que hay bastantes más preguntas que hay por aquí, pero bueno, tenemos que poner aquí punto y seguido, os diría, si tenéis cualquier otra cuestión adicional a través de la Escuela de Organización Industrial, podéis ponernos en contacto y agradeceros vuestra participación en un número tan elevado además. Muchísimas gracias a todos, mucho ánimo y hasta pronto. Muchas gracias.